En esta mañana quiero presentarles un estudio mensaje en el cual vamos a hacer referencia a esas oportunidades que todos los días nos da nuestro Padre Celestial. Es importante reconocer que cada día hay nueva lucha. Es importante reconocer que cada día, así como hay una nueva lucha, así como hay nuevos problemas, también, por supuesto, hay oportunidades que vienen de parte de nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana, pues quiero también decirles que hay oportunidad de seguir luchando, que hay oportunidad de seguir comprendiendo cuál es el propósito de Dios. Y justamente la pregunta que me quiero hacer referencia para comenzar este estudio es de que, hermano mío, has vuelto a caer en el mismo pecado por enésima vez y quieres que Dios te perdone y te dé otra oportunidad. Bueno, la petición de una nueva oportunidad es un ruego que se hace a Dios, con temor de ser rechazado, porque como humanos podemos sentir que puede rechazarnos Dios, podemos como humanos sentir eso, pero la verdad es que Dios nos va a aceptar, Dios nos va a seguir dando esa esperanza de ser aceptados por Él, porque Él es un Dios de amor, un Dios de perdón. Es un ruego, esta petición que se hace es un ruego con un rostro, a veces puede ser inclusive lleno de vergüenza, pero con el corazón humilde para aceptar lo que Dios tiene preparado para uno. Además de eso, también es un ruego cuando se entiende que uno tal vez ha fracasado en un proyecto o en unas palabras que se ha dicho, o en unas intenciones que se ha dicho. Tal vez se ha pensado que se ha fracasado, pero el corazón sigue teniendo anhelo de ser perdonado por Dios. Y además de eso también podemos entender lo que esta súplica, que este ruego, sí existe cuando hay suficientes justificaciones. Tal vez no tenemos justificación para nuestros errores, pero sobran los motivos para intentar la victoria, para intentar seguir adelante. Ahora, mis queridos hermanos, la siguiente pregunta es, ¿cuántas veces está Dios dispuesto a darnos otra oportunidad? Pues la respuesta es tantas veces como lo pidamos, tantas veces como lo necesitemos, tantas veces como nos arrodillemos ante Dios. Esa es la respuesta. Lógicamente que cada día que nosotros estamos viviendo eh, las cosas en el lugar que nos desenvolvamos, no queremos caer en tentación, no queremos ofender a Dios, pero si llegamos a hacerlo, Dios está dispuesto a perdonarnos, Dios está listo a perdonarnos siempre y cuando nosotros también tengamos esa disposición, esa predisposición para hacerlo con el corazón. Vamos pues a repasar un momento crítico, inclusive como ejemplo de Pedro, en la vida de Pedro, uno de los grandes discípulos de Cristo. En una ocasión, acuérdense ustedes hermanos, en una ocasión Jesús le ordenó a Pedro que que llevara la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Este pasaje lo vemos en el capítulo 5 de Lucas. Y ahí la lectura sigue en el versículo 4. Pedro le respondió, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Y agregó Pedro diciendo, pero como tú me mandas, echaré las redes. Es decir, que Pedro, aún a pesar de haber expuesto su explicación, a pesar de haber dicho, mira Jesús, ya intentamos eso lo que tú nos estás diciendo. Intentamos toda la noche y hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Pero como tú nos mandas, como tú nos pides, lo vamos a hacer. Vamos a echar las redes hacia el mar. Y habiendo realizado este acto, pasó lo inesperado, pasó lo imposible inclusive, lo milagroso. ¿Por qué? Porque comenzaron a pescar de tal manera que inclusive comenzaron a romperse las redes. El impacto de la presencia de Cristo y su tremendo poder hizo que Pedro se arrepintiese inclusive de lo que dijo, intentamos, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque ahora sí pasó. Pasó un momento especial, pasó un milagro de recoger tantos peces que Pedro lo suplicó a Jesús diciéndole, apártate, Señor, de mí, soy un pecador. Y soy un pecador, ¿por qué? Porque dudé de ti, porque pensé que lo que no había pasado en tantas noches de trabajo no pudiera pasar. Sin embargo, en este momento crítico que estamos haciendo referencia de Pedro, Dios le dio la oportunidad para que se reconcilie con su fe mismo.
con la esperanza de sentir y de ver los milagros, en este caso de Jesús. Pedro le pidió a Cristo que se alejara, pero Jesús no le hizo caso, por supuesto. Al contrario, se acercó más a él y le prometió convertirlo en un ministro del Evangelio, en pescador de hombres. Le demostró que sí podía hacer, que sí podía pescar peces. Ahora le encomendó una misión especial, le dio la oportunidad de ser pescador de hombres. Bueno, es triste saber que somos realmente nosotros pecadores, pero pero nosotros nos angustiamos a veces porque sentimos que nuestro actuar no es el adecuado. Y eso nos puede desencadenar en un desánimo inclusive. Pero déjenme decirles, hermanos, que ahí está Jesús listo para darnos esa mano, para conocer nuestro corazón, para permitir que nosotros podamos cambiar de actitud y podamos tener una o varias oportunidades. Él quiere que estemos a su lado. Él quiere que sigamos trabajando por su obra. Dios nos da esa oportunidad porque Él sabe que podemos hacerlo. Mi hermano, hay que enfocarnos y dedicarnos y ser bueno lo que hacemos. Cualquier sea ese trabajo. Y más aún cuando somos encomendados con un trabajo espiritual que Dios nos ha dado. Con responsabilidad vamos a incrementar la oportunidad de crecer en su obra. No olvidemos que que todos tenemos las mismas cantidades de horas al día para poder producir espiritualidad. Porque podemos decir, bueno, yo lo que pasa es que no tengo tiempo, pero el vecino, el predicador, mi hermano o mi amigo, él tiene más tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos 24 horas al día. Y esas 24 horas al día tenemos que distribuirla bien para que tengamos oportunidades igual que los demás. Es decir, que depende del tiempo que nosotros podamos invertir. No todas las personas tenemos el mismo talento, es verdad. Hay que pedir a Dios que dé bendición, que siga dando bendición al talento que Él mismo nos dio. No perdamos tiempo en la comparación unos a otros, sino que dediquemos el tiempo para sentirnos complementarios, para saber que mi talento va a servir para que la obra siga, que el talento del hermano va a servir para que la obra siga. Es decir, la oportunidad está dada a cada uno en su lugar, en su tiempo, en su día y en su magnitud, conforme a la voluntad de Dios. Dios nunca exige las habilidades que no tenemos. No, Dios no va a exigir habilidades que no tenemos, ni talentos que no tenemos, pero sí va a exigir que pongamos a trabajar al máximo el talento que nos ha dado. Porque si nos tenemos un talento, dos talentos, lo que nos dé Dios, y no ponemos a trabajar, ahí sí estaremos fallándole a Dios. Ahí sí estaremos nosotros yéndonos en contra de esa voluntad que Dios pone para nosotros para trabajar, y nosotros desperdiciamos talento, desperdiciamos tiempo, desperdiciamos oportunidad para que su palabra crezca y para que más almas lleguen a la salvación. Ahora, mis queridos hermanos, quiero presentar, bueno, hay muchos ejemplos de oportunidades que han tenido gente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay gente que ha demostrado tener esa capacidad y esa visión de aceptar a Cristo y anteriormente aceptar a Dios y su voluntad, y también en tiempos posteriores a Cristo, también aceptar ese llamado de Cristo. Pero vamos a topar en esta mañana dos ejemplos de personas que aprovecharon la oportunidad para trabajar para Dios, aprovecharon la oportunidad para identificarse con el trabajo de Dios. En el primer caso tenemos la historia de una mujer, la historia de una mujer que prácticamente entregó su vida a Dios después. Vamos a ubicarnos en el texto base para podernos nosotros compartir esta historia. Es Ruth 2 del 1 al 18. Vamos a seguir, por favor, la lectura, mis queridos hermanos, de sus Biblias que tienen en sus manitos. Vamos a revisar. Y la lectura nos dice de la siguiente manera, en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo del 1 al 18. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Un día, Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquellos a cuyos ojos halle gracia. Hija mía, le respondió ella. Fue pues y al llegar se puso a espigar el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el pariente de Elimelech.
Llegaba entonces voz de Belén, le dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Jehová te bendiga, respondieron ellos. Luego voz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado de los segadores le respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho: te ruego que me dejes espigar y me dejes recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un solo momento. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no te vayas, ni escojas espigas en otro campo, te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Seguimos en el versículo 10. Entonces ella, bajando su rostro, se posó en tierra y dijo: porque he hallado gracia en tus ojos para que me favorezca siendo, porque has hallado gracia en tus ojos para que me favorezca siendo yo extranjera, exclamó Ruth. Vos le respondió: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y recibas tu premio por parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas te has venido a refugiar. Ella dijo: Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera una de tus criadas. A la hora de comer, vos le dijo: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio el guiso. Comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Cuando se levantó para seguir espigando, vos ordenó a sus criados que recoja espigas también entre las gavillas y que no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos, dejarlo para que lo recoja y no lo arrepentáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido, era como una efa de cebada. Lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. Luego sacó también lo que había sobrado después de haber quedado satisfecha, se lo dio. Hasta aquí, del 1 al 18, del versículo 1 al 18, la lectura de este pasaje en donde ya nos presenta qué fue lo que le sucedió a, a Ruth cuando decidió salir a buscar trabajo prácticamente. Noemí, déjenme decirles primeramente, mis queridos hermanos, que Noemí, bueno, estaba emparentada, para analizar desde el versículo 1, estaba emparentada con este hombre, con vos, por parte de su esposo fallecido, Elimelech. No sabemos, bueno, exactamente cuál fue su grado de parentesco, la Biblia no lo dice, pero sabemos que tenía un grado de parentesco. Ahora, durante la hambruna que hubo en la tierra prometida, Elimelech, Noemí y toda su familia salieron dejando esa tierra prometida y se fueron a Moab. Entonces vos se había quedado y Dios proveyó. Dios proveyó a vos trabajo y riqueza, porque él también tuvo la valentía de quedarse en esa tierra. De hecho, Dios hizo de vos un hombre rico. Estamos hablando aquí en el versículo, en los primeros versículos, en donde hace referencia a que vos eras un hombre rico. Noemí y su familia habían tomado una decisión 10 años atrás, y había sido una decisión tomada en tiempos difíciles, en tiempos de hambre, en tiempos duros, pero ellos no tenían que haber tomado esa decisión incorrecta como lo hicieron. La gente de Belén en realidad no murió de hambre. Fue una decisión tal vez apresurada, y ellos seguían ahí y habían sido bendecidos más que la familia de Noemí. Ahora, en ocasiones duras, a veces nosotros podemos justificar que tomamos decisiones incorrectas y echamos la culpa, por supuesto, a la decisión dura. Pero para eso mismo estamos, mis queridos hermanos, para recordarnos unos a otros, ahora en estos tiempos, de que cuando se presentan situaciones duras, lo primero es centrarse en el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Que tengamos confianza en Él. El momento que nosotros tenemos confianza en Él, vamos a sentarnos a orar y a pedirle sabiduría para tomar buenas decisiones, a pesar de tener situaciones duras, a pesar de pasar por momentos difíciles. Sabemos que Dios nos va a dar esa luz, esa guía para tomar una buena decisión.
Ahora quiero hacer referencia, si me permiten, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, de los versículos del 9 al 10, en donde nos habla acerca de cómo tenían que recoger cómo tenían que recoger los granos del pueblo de Israel. Ahí justamente dice que le mandaba, en Levítico 19, 9 al 10, dice que mandaba a los granjeros de Israel que recojan toda la cosecha de sus campos, se les mandaba que dejaran algo al cosechar, y si se les caía un manojo de grano, se les ordenaba que no dejaran en el suelo, que le dejaran en el suelo sin recogerlo. ¿Para qué? Para que los pobres y necesitados puedan tener acceso a él. Es decir, era como un programa de asistencia social, el permitir que de la cosecha principal también podían dejar algo para que recojan la gente necesitada, la gente pobre, y pueda también llevar a sus casitas algo de la cosecha. O sea, los granjeros no debían cosechar sus campos completamente, ¿sí? Para que los pobres y los necesitados pudieran venir y espigar lo que sobraba para ellos. Ahora bien, mis queridos hermanos, Ruth, por iniciativa propia, salió a espigar en los campos para sostener ¿a quién? A ella y a su suegra. Esto muestra un gran espíritu de decisión, un gran espíritu de trabajo de Ruth. Y también demostró la oportunidad que ella quiso darse de ayudarse a sí misma y a su suegra, a la ama de su esposo fallecido. Y decidió que no quedarse en casa orando por la comida, sino más bien tomó la decisión, dio la oportunidad de ir a trabajar y lo hizo. Si Ruth se hubiese quedado en casa esperando, probablemente tenía que haber esperado por mucho, mucho tiempo. Y aún así puede haber llegado inclusive a un campo equivocado y no un final feliz en el cual termina esta historia, y que ustedes también la conocen. Sin embargo, estamos tomando como ejemplo esta oportunidad que tuvo Ruth de trabajar en los campos de Boz, con solamente siguiendo un llamado de Dios, y también tomando la decisión y sintiendo que es una oportunidad para poder trabajar y para poder sacar adelante a su familia, que eran en este caso solamente las dos mujercitas. Cuando vos dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, nos habla del corazón y del carácter de vos, porque ahí está la respuesta justamente del crecimiento material y también, por supuesto, espiritual. ¿Por qué? Porque era agradecido con Dios, porque a pesar de ser el patrón, vos a los siervos les decía que Jehová sea con vosotros. Eso demuestra el carácter y el corazón de vos. Aparentemente sus trabajadores le amaban y tenían una buena relación con él por el trato que se hacía, porque también les dijo, de igual respondieron de la misma manera los trabajadores. Y también vemos como el encargado de los segadores, vio como Ruth impresionaba con su buen trabajo. Y eso contó a vos cuando le preguntó quién era. Le dijo, trabajó todo el día, hasta este momento está trabajando sin descanso, sin parar ni un momento, demostrando que en realidad quiere trabajar, que en realidad quiere dedicarse a lo que está haciendo. Hermanos, nosotros cada momento, todos los días y más como cristianos estamos siempre bajo supervisión de alguien o estamos bajo la vista de alguien, viendo cómo trabajamos, viendo tal vez cómo teniendo oportunidad no la tomamos, viendo cómo teniendo que trabajar no hacemos. Sí, estamos bajo el ojo, pero bajo ese ojo crítico, algunas veces con buena intención, a veces para tratar de lastimarnos, pero a veces con un ojo crítico, con un ojo crítico para darnos una fuerza, un aliento para seguir adelante en nuestra vida espiritual o en nuestras responsabilidades dentro del liderazgo, dentro de la vida cristiana, dentro de la predicación, dentro de la visita. Es decir, nosotros estamos bajo constante observación. Y principalmente, antes que del ojo humano, estamos bajo la vista de los ojos de Dios. Y cada oportunidad que pedimos, cada mañana que nos levantamos y oramos a Dios, y cuando pedimos, estamos pidiendo oportunidad. Sin embargo, a veces puede ser que nos descuidemos y pidiendo la oportunidad no la aprovechemos. Pedimos y decimos, Dios mío, quiero que me des un buen día. Pedimos ese buen día. Pero ¿qué hacemos con ese buen día? Pedimos oportunidad para estar sanos, pero ¿qué hacemos con esa salud? ¿Cuál es la oportunidad que se nos presenta por estar sanos? Espiritual y también físicamente. Es importante recordarnos cada uno de nosotros en el día que si pedimos nosotros oportunidad, debe ser para aprovecharla. Debe ser de la mejor manera aprovechada, lógicamente,
los frutos estaremos entregando a Dios. Cuando Boaz le pidió a Ruth que no se vaya a espigar a otros campos, acuérdense cuando dijo Boaz y le pidió a Ruth que no te vayas a espigar a otros campos, le dijo, Dios ya estaba bendiciendo a Ruth y todo porque se dirigió a los campos de Boaz por esa decisión que había tomado. Boaz sabía que si Ruth se quedaba en sus campos, ella sería bendecida y primeramente encontraría compañía. ¿Por qué? Porque ya había otras trabajadoras. Podía estar en compañía de otras compañeras trabajadoras. También le ofreció y ya sintió que tenía protección. Acuérdense que Boaz pidió a que los criados no le molestasen a Ruth. También se presentó el principio de protección, de cuidado. Y por supuesto también acuérdense que Ruth fue ofrecida cuando tenga sed tomar agua de las vasijas. En este caso fue ofrecida refrigerio. Todas estas bendiciones no son casualidad. Todas esas bendiciones ya son el resultado de esa bendición grande que Dios presentó, que Dios preparó y Dios permitió de que Ruth las tenga por haber tomado esa decisión de haber llegado a sus campos, de haber tomado esa oportunidad de trabajar y presentarse prácticamente como un ejemplo para esas generaciones y para las generaciones de ahora. Acuérdense que el libro de Ruth es un libro, prácticamente un libro insigne de estudios bíblicos para mujercitas, un ejemplo vivo de cómo se debe aprovechar esa oportunidad de trabajo, esa oportunidad de cuidado a una persona que quedó a cargo de uno y uno tiene que dar todo ese amor, tiene que entregar todo ese tiempo y esa misericordia para poder hacer la voluntad de Dios. Es un buen ejemplo que nos presentó aquí el libro de Ruth, ¿sí? Si hubiese quedado Ruth en su casa, si se hubiese quedado Ruth en su casa esperando simplemente con oración, tal vez no hubiese ocurrido este final feliz, este final en donde vemos que la oportunidad fue tomada, fue aceptada y fue aprovechada de mejor manera. Ya que vemos a Ruth tenemos una imagen, una ilustración en donde podemos imaginarnos cómo Ruth recogía lo que dejaban sobrando los segadores principales. Y decíamos también que nosotros como cristianos estamos bajo supervisión. Que no nos preocupe la supervisión ni la crítica humana, mis queridos hermanos. Que nos preocupe la supervisión, que nos preocupe lo que Dios piensa de nosotros. En anteriores estudios habíamos expuesto que en realidad hay dos puntos importantes en los cuales uno es la preocupación se centra y hace mella en la mente de las personas. La reputación y también la conciencia. Y nosotros a veces nos preocupamos de lo que puedan pensar los demás. Eso es reputación, lo que piensan los demás de nosotros. Pero la conciencia es lo que Dios piensa de nosotros y lo que solamente Dios sabe lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Al tomar una oportunidad, como lo hizo Ruth en este caso, ella lo tomó con mucha conciencia. Ella no le importó lo que puedan decir los demás, sino que lo tomó aceptando el amor y las condiciones de Dios. Que francamente, Dios no pone condiciones. Dios pone ese amor, esa gracia para que cumplamos, pero lógicamente, si somos hijos de Dios, para identificarnos con Él, debemos seguir parámetros cristianos, debemos seguir parámetros espirituales. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Presentarnos como luz de oportunidad, como luz de trabajo, en donde quiera que estemos. También quiero presentarles un segundo ejemplo de oportunidad. En este caso, la oportunidad que aprovechó David para vencer al gigante. Vamos a ubicarnos en estas Biblias para poderles presentar esta historia. Vamos a ubicarnos en el libro de Samuel, capítulo 17, versículo de 1 al 58. Por supuesto que no vamos a leer todo, solamente algunos puntos importantes, porque déjenme decirles, mis queridos hermanos, que es una historia bastante conocida. Sin embargo, vale recordar algunos versículos importantes para poder exponerles el punto principal, que es de ver cómo David aprovechó la oportunidad para vencer al gigante. Y vemos que, bueno, David, en el capítulo 17, versículo 1, los filisteos, dice, se reunieron sus ejércitos
para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un hombre valiente, valeroso, para su pueblo, para su ejército, ¿no? En este caso, Goliat era un paladín, era un hombre valeroso, un hombre valiente, un hombre gigante, grande. Seguimos en el versículo 8, dice, yo no soy el filisteo, decía Goliat, y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 11, al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de aquel hombre efrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Versículo 14. David era el menor, era su hijo menor. Versículo 16. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes. Llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Se fue al campo a ver a sus hermanos. Entonces David dejó su carga en mano del guarda y corrió al ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía enfrente de ellos, llamado Goliat, comenzó a provocar. Todos los hombres de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. ¿Qué harán al hombre que venza? Preguntó David. ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite del oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de este. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Estamos comenzando a ver la decisión y la oportunidad que estaba viendo David para luchar contra este filisteo. Versículo 33. Dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear contra él, porque él es un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Es decir, el uniforme de soldado no le gustó, ni le quedó, ni tampoco lo necesitó. Entonces David se quitó aquellas cosas, luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco y se acercó al filisteo. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque apenas lo vio como un muchacho. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, le dijo David. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y tu cuerpo a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Versículo 49. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, a su hombre valeroso, a su hombre gigante, cuando vieron que cayó, huyeron. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. En esta gran historia, en la cual vemos cómo David aprovechó la oportunidad para vencer a este gigante. Primeramente, déjenme comentarles, mis queridos hermanos, que el encuentro de David y Goliat, bueno, como dijimos, es una de las historias más conocidas de la Biblia. El relato se le nota por sí mismo, porque es una historia bastante interesante. Pero aún más notable cuando se consideran sus antecedentes históricos. Les conversamos, les explicamos, les tratamos de exponer cómo fue que David fue a parar, a enfrentarse con ese gigante Goliat. Entonces, estos filisteos eran gente de mar, eran una gente que eran prácticamente los archienemigos de Israel. O sea, era gente que bastante opositora, digamos, a la situación israelita, y llegaron inclusive a burlarse del Dios de Israel. Eso molestó mucho a David. Y eso, aparte de molestarlo, fue lo que le motivó, lo que le incentivó para destruir, para acabar con ese gigante. Al oír al gigante filisteo, David reconoció la verdadera naturaleza de la injuria.
Goliat no estaba simplemente burlándose del ejército israelita, también estaba difamando al Dios de Israel. Entonces, el deseo más ardiente de David era ¿qué? Glorificar a Dios, y vio la oportunidad de hacerlo, de manera que toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Los gigantes, mis queridos hermanos, los gigantes existen y de muchas maneras. A veces atrevidos, a veces insolentes, a veces intempestivos, a veces los conocemos muy bien y los estamos mirando, pero a veces queremos suponer que no los miramos por el mismo temor que lo tenemos a los gigantes. Y cuando estamos hablando de gigantes, estamos hablando de problemas, de vicios, de desánimos, de dudas, de preocupaciones. Y nos concentramos en querer vencer a esos gigantes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo vencer a esos gigantes? Y vamos a decir, mis queridos hermanos, lamentablemente que cuando hace mella, cuando se presenta y se encarna en nosotros la cobardía, podemos llegar a pensar que no podemos vencer a esos gigantes. Nuestro papel de cristianos es enfrentarlos y superarlos. Primeramente, identificarlos y sentir que realmente son gigantes y nos están haciendo daño. Y tomar la decisión, tomar la oportunidad, pedir a Dios la oportunidad para enfrentarlos. Un vencedor de gigantes, como lo creo que soy yo, como lo creo que es usted, no escucha a los pesimistas, no escucha a las personas que están vencidas sin haber luchado, sin haber peleado la gran batalla. Un vencedor de gigantes busca y encuentra oportunidades de forma inteligente y sabia. ¿De dónde consigue esa inteligencia? ¿De dónde consigue esa sabiduría? ¿Pidiéndole a quién? Pidiéndole a Dios. Un vencedor de gigantes también busca oportunidad, levantar caídos. No solamente nos podemos concentrar en tumbar gigantes, sino también en levantar caídos, en levantar desanimados, en levantar desesperados, en levantar enfermos. Con nuestras palabras, con nuestro mensaje, con nuestra actitud, con nuestro trabajo. Qué importante es darnos cuenta, mis queridos hermanos, que Dios nos da en todo tiempo y en todo lugar oportunidades que realmente quiero invitarles a aprovechar de la mejor manera. Aprovechar esa oportunidad que Dios nos da es aprovechar bien ese tiempo, aprovechar bien el amor que recibimos para poderlo compartir. Aprovechar esa oportunidad como los hemos presentado, estos dos ejemplos, tanto de Ruth como de David, con su respectiva historia bíblica, con su respectiva historia, que nos hace pensar a nosotros que qué nos faltaría a nosotros para poder aceptar una oportunidad. ¿Qué nos faltaría a nosotros para poder pedir una oportunidad a Dios? Si nos damos cuenta que somos humanos, igual que lo de las historias que hemos contado. Y bueno, también hay bastantes historias bíblicas, como por ejemplo también la historia de José, cuando también aprovechó la oportunidad de interpretar el sueño del faraón. Y eso lo llevó a ¿qué? A una mejor posición. Lógicamente que después también tuvo inconvenientes con la mujer de Potifar, pero por calumnias, etcétera. Pero también nosotros, el punto es de que la oportunidad que Dios nos da, vamos a aprovecharla. Aprovecharon antes personas que sirvieron a Dios, personas que se dedicaron a Dios, y ahora nosotros que también estamos sirviendo a Dios, vamos a aprovecharlo. Eso vamos a meternos en nuestra mentecita y vamos a aprovecharlo. Y también quiero decirles que el vencedor de gigantes no se viste con armaduras ajenas. O sea, acuérdense en cómo como en este caso David, lo quisieron poner le quisieron poner una armadura y le quisieron dar armas que él no estaba acostumbrado. A veces podemos tener nuestras propias armas, nuestra propia armadura, lógicamente con la bendición de Dios, pero eso tiene que ser la fuerza para poder empuñar nuestras propias armas pacíficas para luchar y para vencer en la batalla que se nos pone. Mis queridos hermanos, en esta mañana quiero presentarles unas pequeñas conclusiones a las que hemos podido llegar y quiero compartirles de lo que habíamos presentado anteriormente, con la posición, con la pregunta que dijimos al principio. ¿Crees que tienes una nueva oportunidad? ¿Cuántas oportunidades más tienes? Solamente Dios la sabe. Todos tenemos la misma cantidad de horas al día, 24 horas al día. Por lo tanto, tenemos la misma oportunidad de servirle a Dios y hacer cosas importantes para su obra.
Eso nos va a quedar grabado en la mente. Nadie tiene más horas. Nadie tiene ventaja en cuestión de tiempo para decir yo estoy haciendo más por Dios porque tengo más tiempo. O decir, él está haciendo más por Dios porque tiene más tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. En segundo lugar, Dios nos dará oportunidad tantas veces como la necesitemos y las pidamos con el corazón. No olvidemos, mis queridos hermanos y personas que están escuchándonos también, Dios conoce nuestro corazón y las veces que sean necesarias pedir perdón a Dios y pedir una oportunidad, Dios va a aceptar. Pero si nosotros amamos a Dios, si nosotros tenemos temor a Dios, si nosotros queremos lo mejor para su obra, vamos a tratar, vamos a luchar para que las caídas, para que los desbalones o para que las ofensas sean mínimas y no ofenderle a Dios. Es decir, sacar mejor provecho a la oportunidad que estamos pidiendo con nuestros labios y con nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Nos enseña un gran ejemplo de aprovechamiento de la oportunidad de trabajar en un lugar y en el momento adecuado. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos oportunidad de trabajar, pero a veces o nos tapamos los ojos, nos tapamos los oídos y no queremos ver esa oportunidad? Y recordemos que el tiempo, recordemos que el lugar, recordemos que el momento, recordemos que las circunstancias para esa oportunidad Dios nos está dando porque lo estamos pidiendo en oración. Y si le estamos pidiendo en oración, ahora tengamos el valor de cumplir lo que estamos pidiendo. Tengamos el valor de cuidar y de valorar lo que estamos pidiendo a Dios para que nos permita trabajar en el lugar y en el tiempo adecuado. De igual forma, la victoria de David sobre Goliat nos motiva a vencer a los gigantes. Recordamos quiénes eran los gigantes, ¿no? ¿Quiénes son los gigantes? ¿Quiénes son los gigantes que nos atemorizan cada día? ¿Quiénes son los gigantes? ¿Cuáles son los gigantes que nos quieren afectar y perjudicar nuestras vidas espirituales y materiales? No permitamos que nos venzan. Identifiquemos y ataquemos a esos gigantes, a esos malos gigantes, ¿sí? A esos malos gigantes para que no vengan a afectar y perjudicar nuestra vida. Nuestra vida espiritual que tanto esfuerzo nos ha costado a través de los años y que vengan situaciones, circunstancias malas que destruyan, yo creo que no es justo. Yo creo que no es justo por el tiempo, por el amor y por todo lo que estamos entregando, no esperando recompensa en realidad, pero sí esperando una satisfacción de ser cristianos que realmente son aprobados por nuestro Padre Celestial. Esa sería la recompensa. Y por último, mis queridos hermanos, Dios siempre nos da oportunidades para servir y crecer. Dios siempre está dando esa oportunidad a todos sus hijos, oportunidades para servir y crecer. Tomémosla. No pongamos obstáculo. Esa oportunidad está ahí, en nuestras manos. Es más, no puede ser una sola oportunidad, puede ser muchas oportunidades. Tomémoslas, hermanos. Tomémoslas y aprovechémoslas. Mis queridos hermanos, quiero agradecer por su atención a este estudio mensaje de la mañana de hoy, en donde hemos topado este tema de oportunidades por parte de Dios. Quiero extenderles un abrazo y quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado para poderles presentar este estudio y nos vamos a ver, por supuesto, en una próxima oportunidad. Voy a pedir a Dios que en una próxima oportunidad también, muchas oportunidades para hablar con ustedes y presentarles su mensaje. Muchas gracias y buenos días, mis queridos hermanos.